Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Persigues a los cristianos, creyendo el camino mejor, y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. La proclamas por el mundo, Mesías y Señor. De celo por tu Dios, te ves envuelto de luz, no reconoces su voz, aunque es el mismo Jesús, y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Nuevamente, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes de nuevo. En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que nos son de tanta ayuda para nosotros en el día de hoy. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas, ya la introducción de por sí mismo sería todo un programa, así que por lo tanto voy a tratar de resumirlo de una manera más específica. Por ejemplo, vemos que el Evangelio, cuando llegó a las personas de Galacia que creyeron en él, alegró sus corazones y sus vidas, y estaban ellos muy agradecidos a Jesucristo, quien le había pagado completamente por sus pecados. Cristo lo había hecho verdaderamente libres. Esto significa que somos verdaderamente libres, como le dice más adelante en Gálatas capítulo 5 y versículo 1,
donde dice que Cristo nos hizo libres. Ellos eran verdaderamente libres de las culpas del pecado y también de su poder controlador, libres de una conciencia acusadora, libres de la incertidumbre por las mañanas. Cristo había puesto una alabanza en su corazón. En otras palabras, había cambiado su lamento en danza. Pero los Gálatas, pese a haber recibido esa libertad en Cristo Jesús, ahora estaban en peligro de perder este beneficio que otorga a todo creyente el Evangelio del Señor Jesucristo a todo aquel que en él cree, ya que tan pronto como Bernabé y el apóstol Pablo se fueron, entraron en acción los legalistas, introduciendo un evangelio pervertido que les robaría, precisamente, esa libertad que Cristo ya le había dado. Los legalistas le dijeron: no está mal lo que habéis creído, pero a vuestra fe debéis ahora de añadir y observar los ritos y las leyes judías. Y es que por esa razón, más adelante, en Gálatas 5:1, Pablo le dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El legalismo confrontó a la iglesia primitiva con un serio problema, y era un problema que aún todavía en el día de hoy también existe en muchas iglesias, ya que el legalismo aprisiona como una barra de acero o como la drogadicción. Esto era cierto en los días del apóstol Pablo, como lo eran en los días también de Lutero, el reformador, como lo es también en el día de hoy. Charles Windows, un autor cristiano contemporáneo, dice: si me pidieran nombrar los mayores enemigos de la cristiandad en el día de hoy, aunque no tengo la certeza, veo por tanto que podría mencionar el legalismo como el problema número 1 en las iglesias en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a comentar ya Gálatas capítulo 1 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice en primer lugar este versículo 1, Pablo, apóstol. La palabra apóstol tiene un significado especial en esta carta, muy especial, pues es uno de los temas de controversia, era la calidad del ministerio apostólico del apóstol Pablo. El título de apóstol se aplicaba a una persona enviada a llevar un mensaje especial, generalmente en representación de otra persona más importante que la que lo llevaba. En el Nuevo Testamento se aplica tanto en un sentido restringido para referirse a los 12 apóstoles, llamados por Jesús, como en un sentido más amplio que incluye también a otros creyentes enviados a anunciar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. De manera que, según parece, los legalistas opositores no reconocían la calidad apostólica del apóstol Pablo, ya que ellos argumentando que éste no había andado con Jesús aquí en la tierra y que tal vez ni siquiera le había visto. En tal caso, su mensaje no podía tener la misma autoridad apostólica que el de los apóstoles que sí anduvieron con el Señor Jesús aquí en la tierra. Y es que por esta razón Pablo desde el principio deja bien claro que él es un apóstol. Por eso comienza diciendo Pablo, apóstol. Y sigue diciendo no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Con esta nota Pablo adelanta la defensa de su calidad de apóstol, que es un tema importante de la carta a los Gálatas, especialmente al principio, ya que Pablo declara que el fundamento de su misión está en un llamamiento divino directo de parte del Señor Jesucristo y de Dios, y que por esta razón él no depende de ninguna instancia humana en absoluto, ya que es no enviado ni nombrado por los hombres.
sino que por Jesucristo y por Dios el Padre, como dice este versículo 1. Quien estableció el apostolado de Pablo fue Jesucristo en unidad con el Padre. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y fue el Jesucristo y fue el Padre quien dan el apostolado a Pablo y le confieren por tanto la condición y la autoridad de apóstol. Él, Pablo, era apóstol de Jesucristo, como pone de manifiesto en muchos de sus escritos, y al que estaba sujeto como siervo, rindiéndole cuentas de su ministerio al mismo Señor Jesucristo. Sigue diciendo este versículo 1, que lo resucitó de los muertos. El Padre Eterno, en base a la obra de redención que Cristo consumó, puso sobre él su señal de aprobación por medio de la resurrección de los muertos, y de esta forma lo nombró como el Salvador completo y perfecto, cuya obra no necesita que se le añada en absoluto nada más. Entonces, hay que tener en cuenta que este mismo Cristo, desde su exaltada posición en el cielo, había llamado al apóstol Pablo y lo había llamado para ser apóstol. El libro de los Hechos confirma el origen divino de la misión de Pablo, pues relata cómo Cristo mismo se le apareció a Pablo cuando iba camino de Damasco, y ello lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5, y también en el capítulo 22, versículos del 1 al 9. Por tanto, Pablo era apóstol, y lo era por designación del Señor Jesucristo y también del Padre, y no por voluntad de hombre alguno. Continúo ahora con el versículo 2 de Gálatas capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Siguiendo la instrucción, hace referencia a todos los hermanos que estaban con él, con el apóstol Pablo. Pudiera tratarse de todos los hermanos de la iglesia, desde el lugar de donde él estaba escribiendo esta carta, pero al nombrar a todos los hermanos que están conmigo, indican que los temores que él tenía acerca de los Gálatas era también compartido por todos sus colaboradores, es decir, por todos los hermanos que estaban con él. Sigue diciendo a las iglesias de Galacia. Notamos aquí que está usando el plural, iglesias. Así que Pablo engloba a todas las congregaciones que estaban establecidas en el territorio de Galacia. Por tanto, se trata de una carta que debería de circular a un número indeterminado de iglesias que comprende a toda la de aquella área geográfica, designadas como Galacia. Aquí, sin duda, se aprecia una notable brusquedad en este escrito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vemos aquí que no hay ningún calificativo para la iglesia como ocurre en otros escritos. Por ejemplo, Pablo se refiere a los efesios de esta manera, en Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los filipenses se dirige a ellos en Filipenses 1:1, diciéndoles: todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. A los colosenses se dirige de esta manera, en Colosenses 1:2, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Pero en esta carta a los Gálatas, las palabras santo y fieles están visiblemente ausentes. Además, a los filipenses Pablo he inspirado a agregarle en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Y a los colosenses le añade en Colosenses 1:3 y 4, damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Pero como vemos,
A los Gálatas, Dios por medio del apóstol Pablo no da ninguna clase de elogio, sino que parece sea de una manera brusca, a la cual se dirige a ellos. No hay nada más desalentador, por otro lado, para una persona cuando comprueba que el trabajo que ha realizado por horas, por días, por semanas o por meses no ha servido absolutamente para nada. Es la persona cuando piensa que el tiempo que ha estado trabajando ha sido un tiempo perdido y además es un trabajo vano que no sirve absolutamente para nada. Y más o menos es esto lo que le estaba ocurriendo al apóstol Pablo y a sus colaboradores. Debería él de sentirse de esta manera. Cuando le informaron que a las iglesias de Galacia estaban a punto de volverse a otro evangelio, el cual él no le había predicado. Continuó con Gálatas capítulo 1 y ahora versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La bendición apostólica la encontramos aquí. El apóstol y los hermanos que estaban con él deseaban que estas iglesias de Galacia fueran unas iglesias bendecidas y lo fueran con la gracia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. De todos modos, Pablo es inspirado a desear que los Gálatas moren en la gracia y en la paz de Dios. El propósito de esta carta de amonestación y también de exhortación a los Gálatas es para traer a esta iglesia de regreso a una relación correcta e íntima con el Señor. La palabra gracia entiende o encierra toda la expiación. Es esa cualidad de Dios por medio de la cual Él, libre y singularmente, proveyó y continúa proveyendo salvación a pecadores arrepentidos. El costo para Dios fue un costo enorme, ya que este costo de la salvación del hombre pecador envolvió la muerte de su unigénito Hijo. Como dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios por medio de Pablo también desea paz para los Gálatas. En el contexto de esta carta hay que tener en cuenta que la paz a la que él se refiere tiene que ver con el estado o condición de estar en paz con Dios. Uno de los misterios revelados en el Nuevo Testamento es que hay dos reinos espirituales que se oponen el uno al otro. Estos son el dominio de la oscuridad, en el cual es regido por Satanás, y el reino de Dios, el cual es regido por Dios. Todos los no salvos pertenecen al primero, es decir, al reino de la oscuridad que está regido por Satanás, pero ellos son esclavos del pecado y de los vicios, ya que así los tiene Satanás, y debido a esto se encuentra en guerra con Dios. Pero cuando Dios otorga salvación a una persona, sea hombre o sea mujer, esa guerra termina. Esta verdad es claramente reflejada cuando Dios declara en Isaías capítulo 40 versículo 1 y 2. Ahí vemos que Dios está consolando a su pueblo, a Sión, y dice lo siguiente: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por tanto, al redimirlos con su sangre, Cristo Jesús ha reconciliado a los verdaderos creyentes con Dios, es decir, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, del cual no habla la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Ellos están ahora en paz con Dios. Así que, de aquí que cuando el apóstol Pablo es inspirado a decir, gracias sea a vosotros y paz,
él efectivamente está expresando su deseo de que las iglesias de Galacia puedan llegar a conocer verdaderamente lo que significa la expiación de Cristo en todo el sentido de lo que ella representa. Continúo ahora con Gálatas capítulo 1 y versículo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En este versículo 4 hallamos aquí la cruz como lugar de sustitución. Pablo está haciendo énfasis en la grandeza y la nobleza que adornan la acción de entrega a sí mismo por parte de Cristo Jesús, a fin de poner en alto relieve lo atroz que era el pecado de aquellos que enseñan que este sacrificio supremo de Cristo Jesús tiene que ser suplementado con las obras de la ley, ya que Cristo, como vemos, se entregó a aflicciones y también a escarnio y a la maldición de la muerte eterna durante toda su vida aquí en la tierra, pero especialmente en Getsemaní y en el Gólgota dio su vida y él la dio por sus ovejas. Nadie le quitó su vida, sino que la dio espontáneamente y voluntariamente, como nos dice Juan capítulo 10 versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también Juan, un poquito más adelante, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto lo hizo el Señor Jesús, y lo hizo motivado por un amor incomprensible para todo ser humano. No llegamos a comprender verdaderamente el amor de Dios, y lo hizo por nuestros pecados, esto es, para librarnos de la corrupción, de la culpa y del castigo que se adhieren a la vida de una persona y se adhieren de muchas formas, bien sea por disposición propia, por pensamientos, por palabras o por hechos. La meta de la acción consistía en una liberación, como dice aquí, para librarnos. Por tanto, la cruz es, pues, el lugar de redención. Donde el hombre encuentra su redención es en la cruz. No es en las obras, no es en los ritos, sino es en la cruz. Cuando Pablo escribe para librarnos, es equivalente a para que nos rescatase. El verbo rescatar es muy elocuente, porque expresa la idea de recibir libertad de una situación de alto riesgo. Es sacar mediante el pago de un precio al que está en el mercado de los esclavos y no puede librarse a él mismo de esa condición. En varios pasajes de la Escritura se habla de liberación de una situación delicada, y lo vamos a ver, por ejemplo, José, en el Antiguo Testamento, fue rescatado de todas sus aflicciones, como nos dice Hechos capítulo 7, versículo 10. También Israel lo fue de casa de servidumbre en Egipto, como nos dice también Hechos capítulo 7, versículo 34. Pedro lo fue de la mano de Herodes, en Hechos capítulo 12, versículo 11. Y Pablo sería un día librado o rescatado de las manos de los judíos y de los gentiles, como nos muestra en Hechos capítulo 23, versículo 27 y capítulo 26, versículo 17. Ahora bien, el rescate que aquí se describe en Gálatas 1:4 es muchísimo más glorioso, y lo es ¿por qué? Porque primero tiene que ver con aquellos que por naturaleza son enemigos del rescatador, y segundo, fue logrado por medio de la muerte voluntaria, en este caso, la muerte del rescatador, que no es ni más ni menos que el Señor Jesucristo.
Sigue diciendo la palabra de Dios en este versículo del presente siglo malo. El calificativo malo, vinculado a siglo, añade un concepto no común en la literatura del Nuevo Testamento, como vamos a ver. Se suele hablar de siglo, pero referirse a etapas de tiempo y con ello se habla del siglo venidero, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6 y versículo 5. Los términos siglo venidero es una referencia al reino de Dios, como también lo muestra la misma carta de Hebreos capítulo 2 y versículo 5. Cristo Jesús habló del poder del siglo venidero en referencia a su reino, en Marcos capítulo 9 y versículo 1. Pero aquí el sentido es equivalente al tiempo actual, es decir, al tiempo que estamos viviendo ahora mismo ya. Cuando está diciendo hace 2000 años, el presente siglo, está hablando de este siglo espiritualmente que estamos viviendo nosotros aquí también. Lo que estaba enseñando Pablo no es la liberación del mundo material, sino del mal que domina a este mundo. Como dice Juan capítulo 17 y versículo 15, aquí vemos una oración del Señor Jesús al Padre, donde dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los Gálatas estaban volviéndose a los rudimentos de este mundo, a los rudimentos del sistema de este mundo, entendemos, y voluntariamente entrando en una esfera, de nuevo, de esclavitud bajo el yugo de Satanás de nuevo, propio de los pensamientos y de las obras concordantes con el mundo este malo, conforme dice aquí este versículo 4, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vemos aquí que Dios toma la iniciativa siempre. Dios es el que va siempre delante. Si Dios ha permitido que en el día de hoy, pese al verse intentado no una sino miles y miles de veces por destruir su palabra, nunca jamás se ha logrado ni se logrará. Y esto nos muestra que Dios siempre toma la iniciativa para acercarse al hombre y a la mujer. Y lo hace precisamente para redimirlo de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, Dios toma la iniciativa en cuanto concierne a la salvación. Vemos algunos ejemplos. Vemos que Dios determinó el tiempo de la redención, como muestra Gálatas 4:4. Vemos que Dios determinó el modo de llevar a cabo esa redención. Hechos capítulo 2, versículo 23 y Hechos capítulo 4, versículo 28. Quiere decir que la manera de llevar a cabo la redención no es como el hombre pretende hacerlo, sino como Dios lo establece. Ahora bien, el religioso, ¿qué es lo que hace? Lo pone conforme a su voluntad, pero no conforme a la voluntad de Dios. También vemos que Dios determinó quién sería el autor de la salvación, como nos muestra la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Así que vemos que el Padre lo dio todo en Cristo Jesús, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:32. Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. La voluntad del Padre se manifiesta en el tiempo y en la entrega del Hijo, por cuya razón es el amado del Padre, como nos dice Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por tanto, aquellos que venían a las iglesias de Galacia para sembrar confusión, a rebajar la obra del Hijo de Dios y enseñar que necesitaban algunas obras y algún complemento humano para ser verdaderamente eficaz y ser verdaderamente salvos, estaban rebajando también al Padre, por cuanto el Hijo expresaba en su obra redentora la voluntad de aquel que la había enviado. Voy concluyendo ya con esto. El estudio de las epístolas del Nuevo Testamento
permiten conocer la realidad de las iglesias cristianas en los tiempos apostólicos. En ocasiones, se supone que aquellas congregaciones, aquellos grupos de hermanos, en razón de la presencia de los apóstoles y de los hombres preparados por ellos, debían ser ejemplo de fidelidad a la doctrina en que fueron instruidas. Sin embargo, las epístolas presentan un panorama muy diferente en muchas ocasiones, ya que en oposición al Evangelio salieron los judaizantes, los legalistas, los moralistas y los religiosos, y ninguno de ellos había sido enviado por Dios, sino que fueron enviados por el mismo Satanás, que es el que se opone al Evangelio usando a personas. Amigo y amiga oyente, dice la palabra de Dios el presente siglo malo. Es este tiempo, es este siglo XXI. Esto representa, como ya sabes muy bien, que el sistema humano de este mundo cada vez funciona peor. No sé si te has dado cuenta, ya que es mayor en el hombre la injusticia, la avaricia y el orgullo vano. Y cada vez, desgraciadamente, el hombre, por esta razón que es mayor la injusticia, la avaricia y el orgullo vano, es porque cada vez el hombre y la mujer se alejan voluntariamente más de Dios. Pero dice la misma palabra de Dios que acabo de compartir, que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Amigo y amiga oyente, ¿has sido tú ya librado o librada por Jesucristo, el Hijo de Dios, de la esclavitud del pecado? Te recuerdo que Él ya dio su vida en rescate por tus delitos y pecados, igual que también lo hizo por mí. Pero ahora te toca a ti aceptarle en tu corazón como tu Señor y tu suficiente Salvador. Si es así, que tú quieres recibirle ahora a Jesucristo en tu corazón, pues ora conmigo y repite esta oración. Di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te recibo en este momento como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Te doy gracias porque tú me libertas de la esclavitud del pecado. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú debes ahora de empezar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Hazlo. Háblale, coméntale, cuéntale. También es necesario que comience a leer su bendita palabra. Comienza por los evangelios. Ahí podrás ir creciendo espiritualmente, pero también es necesario que no crezcas solo. Necesitas a alguien que te enseñe. Para ello es necesario que también puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.
poder y rey sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Así quedaste tú y fue por mí.